Cristina. Sí, realmente tenemos que entender que Artigas a los... Para, Cristina. Y se va para el lejano norte, se cruza el Río Negro con 14 años, con un caballo, un poncho y un facón. ¿Y se fue a dónde? A vivir entre los charrúas que estaban en la zona norte, que supuestamente el Arerunguá era la tierra sagrada de los charrúas, donde hay una cantidad enorme de conos pétreos, de círculos pétreos, mejor dicho, en altura, donde ellos, su zona era la zona sagrada, donde consagraban sus creencias y sus muertos. Los quieren desmistificar de una manera, los quieren denigrar de una manera. A mí me resonó tan feo el comentario de la mugre que tenían los charrúas. Por favor, estoy en un estudio en este momento, encontré la saponia, el árbol de jabón que ellos utilizaban para higienizarse, y el olor que ellos sentían era que se untaban con grasa de carpincho para evitar las picaduras de los mosquitos, que eran abundantísimos, y de las serpientes. Esa era su manera de... Nosotros vamos al supermercado y compramos insecticida. En esa época lo único que existía era lo natural. Pero hablar así, de esa manera, tan despectivamente, es un odio solapado, ¿verdad?, que se mantiene a través del tiempo. Y es triste que compatriotas en este momento sigan ese tipo de juego, ¿verdad? Sabemos que hay mucha cosa atrás de por medio a las que ellos no pueden evadir, porque son compromisos de otra índole que nosotros lo sabemos, pero en este momento no, digamos, no lo tendríamos que señalar, porque realmente lo que yo pude apreciar fue el tratar de tirar abajo a una nación como si fueran perros, porque si los mataban, por supuesto, estaban en el derecho, y salvó a mujeres y niños. Por favor, señores, ese hombre tenía la mentalidad tan negra que sabía calcular hasta los sobrevivientes, cómo hacerlos, digamos, funcionar. Las mujeres, los niños chicos, las ancianas, los ancianos, toda esa gente fue a parar por un plato de comida a ser esclavos de sociedades pacatas, ¿verdad?, que realmente no tomaban en consideración otra cosa que anotarse para tener un esclavito o una esclava en su casa gratuita, ¿verdad? Porque un plato de comida hace que un esclavo pueda comer, pero no vivir. Y estaban totalmente denigrados como tales. Las madres le arrancaron los hijos de los brazos de una manera tan cruel. ¿Eso cómo lo podemos arreglar? Eso no lo podemos arreglar. Eso simplemente lo tenemos que dar a conocer para que el ciudadano, para que el uruguayo tenga conciencia de lo que ocurrió en Salsipuedes, porque fue una masacre, lo miren por donde lo miren. Eso es genocidio. Dividir a las mujeres, llevarlas directamente y repartirlas como si fuesen perros, eso también es parte del genocidio, es el etnocidio, donde ya no pueden en absoluto demostrar sus creencias, sus habilidades, absolutamente nada, quedan al servicio de quienes
se golpeaban el pecho como sociedad civilizada. ¿Quiénes eran los civilizados allí? Porque creo que muy pocos podemos decir de que dieron muestras de piedad. Simplemente utilizaron lo que quedó, hicieron una verdadera masacre junto con la parte argentina y con la parte brasileña, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que entender. Una masacre, ¿para qué? Para sacarlos del medio, con una perversidad y un engaño, porque mintieron hasta en todo, les mintieron, los obligaron a moverse directamente, creyendo en las patrañas, porque patrañas eran digamos, la forma de engañarlos, ¿verdad? Con patrañas que nunca iban a cumplir. Todo esto es un paquete espantoso, en el sentido de que en este momento existe gente que se atreve a enfrentarse a una cámara y decir cosas que no tienen el fundamento correspondiente. Cuando esa señora habla de la matanza del G, no, que allí hubieron, fue muy grave la cantidad de bajas de charrúas, porque los agarraron en plena noche durmiendo, ¿sí? Ese pirí enorme que había en el G, pero dijeron que los tuvieron que matar y que se desacredita que la no visibilidad del guaraní, perdónenme, los guaraníes eran mercenarios, ellos trabajaban con los jesuitas y después con quien fuera que les diese un salario, el salario del tape que le llamaban. Ellos construyeron la fortaleza de Montevideo, el fuerte, digamos, de Montevideo, pero por un sueldo. Tuvieron más de 10 años percibiendo ese sueldo que se les daba. Bueno, estamos hablando de mercenarios. ¿Por qué nosotros tenemos que darle loas a quien fue la mano ejecutora de los verdaderos dueños de esta tierra? Yo creo que las cosas en su justo lugar, y tenemos que hablarlo sin tapaduras. En este momento ya sobran las palabras, los hechos duelen cada vez más. ¿Por qué? Por gente que no asume las responsabilidades que su líder tomó para con la historia. No podemos tapar el sol con un dedo, siempre lo digo. En este momento nosotros tenemos a Rivera y a toda esa, a toda esa gente que lo llevó a sacarse de encima a los charrúas. Los obligó, o sea, ellos tenían, un compromiso secreto, ¿verdad? Había un compromiso secreto y había que cumplirlo. Y el compromiso secreto era un pacto de sangre que había entre medio. Y lo tenemos que decir. La masonería está dentro de todo esto. Nadie la nombra, ellos menos, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de reivindicar la imagen de quién. Es totalmente atroz esto, es atroz, porque seguimos falseando la historia, seguimos mintiendo, seguimos apañando. Y yo creo que ya es tiempo de verdades. Y pienso que de una manera u otra nosotros tenemos que hacerla valer.
no podemos permitir este tipo, digamos, pues esto es un manoseo ya. Está todo calculado, sabemos que fue un genocidio. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Y dicen, ignoran a los guaraníes, porque Rivera trajo a los guaraníes de la estancia digamos, de las misiones orientales. Sí, se llenó el territorio de guaraníes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí los trajo, se los trajo con él. Y también tenemos una historia muy triste de Luisa Tiraparé, con el cacique Tiraparé, que se fueron y fundaron San Borja del Chí, muy cerca de la ciudad de Durazno, donde vivía el supuesto paladín, el general Rivera. ¿Y qué pasó después con ellos? ¿Lo sabemos? Porque hubo una matanza también ahí, una gran matanza, y fue el Ejército Nacional, porque molestaban, porque hacían ruido, por esto, por lo otro. He escuchado y leí. 1862. Seguro. Sí, pero estamos hablando de los mismos fines, ¿verdad? Ese es el caso. Los mismos fines. O sea, el Partido Colorado estaba manejándose ahí, quiso quedarse con las tierras, ¿tá? Que ya muerto Fernando Tiraparé, estaba este grupo comandados por Luisa Tiraparé, su esposa, que con motivo de la Guerra Grande tuvieron que abandonar ese territorio. Y después los vuelven a ocupar, pero eran tierras muy provechosas, lamentablemente para ellos, y fueron atacados y destruidos por miembros del Partido Colorado. Y vamos a recordar un poco lo siguiente. Fernando Tiraparé fue el único que, cuando se hace la rebelión de 1832 contra el gobierno de Rivera por el hambre que los estaba haciendo pasar, por no cumplir con las promesas que les había dado a los guaraníes misioneros y a los charrúas que estaban viviendo en la zona de Bella Unión, que fueron aquellos que lo acompañaron, los charrúas, 200 lanceros charrúas lo acompañaron a Rivera en lo que fue la toma de las misiones orientales, y volvieron con él y se instalaron en lo que hoy es Bella Unión, o sea, nombrada primeramente Colonia del Cuaín, y Rivera les prometió que les iba a mandar semillas, que les iba a mandar herramientas, y pidió al Parlamento una partida para poder apoyarlos. Y esa partida el Parlamento se la votó, y el dinero nunca le llegó. ¿Quién se lo quedó? Bueno, les propongo, porque ya, bueno, quedaron en el piso, en el primer capítulo de y hay más puntos. Quisiera hablar de los primeros pobladores, de los Benoas y de la batalla del Chí.